La mañana comenzó como cualquier otra en la colonia New Haven. Lisa Martínez caminaba por la calle principal del asentamiento, observando a los niños correr a sus clases mientras sus padres se dirigían a trabajar en las minas. El aire olía limpio y fresco, filtrado a través de los procesadores atmosféricos que habían convertido este planeta rocoso en un hogar para 3000 humanos. Lisa había estado aquí desde el principio. 15 años atrás, cuando New Haven era solo tierra baldía y grandes sueños, vio cómo se construían los primeros edificios, vio nacer a los primeros bebés en suelo alienígena y ayudó a resolver miles de pequeños problemas que surgían con la construcción de un nuevo mundo. Ahora era la administradora responsable de mantener a todos seguros y felices. Las plataformas mineras se extendían más allá del asentamiento principal, como dedos de metal que se hundían en la tierra. Extraían minerales raros de las profundidades, materiales que la Tierra necesitaba para construir mejores naves espaciales y computadoras más rápidas. El trabajo era duro, pero la paga era buena, y la mayoría de la gente parecía contenta con su vida allí. Carlos Rodríguez ya estaba en su escritorio en el centro de comunicaciones cuando Lisa llegó para su informe matutino. El ingeniero jefe siempre se ponía a trabajar temprano, revisando todos los sistemas que mantenían la colonia en funcionamiento. Tenía una taza de café en una mano y un bloc de datos en la otra, frunciendo el ceño ante lo que leía. ¿Todo bien esta mañana?, preguntó Lisa mientras se servía café de la máquina en la esquina. Carlos levantó la vista y negó con la cabeza lentamente. Algo extraño con la matriz cuántica, dijo, señalando su pantalla. Perdimos contacto con la Tierra hace unas 3 horas. No hubo respuesta a ninguna de nuestras señales. Lisa sintió una ligera preocupación en el estómago. El sistema de comunicación cuántica les permitía comunicarse con la Tierra instantáneamente a través del espacio. Nunca se averió, en todos los años que llevaban aquí. Podría ser mantenimiento, sugirió, pero Carlos volvió a negar con la cabeza. Ya revisé el horario. No hay nada planeado para hoy. También realicé un diagnóstico completo de nuestro equipo. Todo está normal por aquí. Antes de que Lisa pudiera responder, Jake Sullivan irrumpió por la puerta, pálido y emocionado. El joven oficial de comunicaciones había estado trabajando en el turno de noche, monitoreando los sensores de largo alcance que vigilan el espacio alrededor de su planeta. Administrador Martínez, necesita ver esto, dijo Jake con la voz ligeramente temblorosa. Se avecina algo grande. Siguieron a Jake hasta la estación de sensores, donde varias pantallas mostraban el espacio vacío alrededor de New Haven. Solo que ya no estaba vacío. Docenas de puntos rojos se movían por las pantallas, cada uno representando algo lo suficientemente grande como para ser detectado a millones de kilómetros de distancia. Naves, susurró Carlos, acercándose para ver mejor. Muchas. Lisa estudió la pantalla, contando los contactos. 27 objetos, todos moviéndose hacia nosotros desde el sistema exterior. ¿Cuánto tardarán en llegar? Jake revisó sus cálculos 2 veces antes de responder. A la velocidad actual, unas 6 horas. Podrían ser traidores, dijo Lisa, aunque no lo creía realmente. No estaba prevista la llegada de naves humanas y los extraterrestres nunca habían visitado su sistema. Intenta contactarlos. Jake trabajó en su consola durante varios minutos, enviando señales en todas las frecuencias que los humanos usaban para comunicarse. Intentó los mensajes de saludo estándar en una docena de idiomas diferentes, tanto humanos como alienígenas. Las naves que se acercaban no respondieron a ninguna de ellas. La noticia se extendió rápidamente por la colonia. La gente se reunió en pequeños grupos, hablando con preocupación sobre los visitantes desconocidos. Algunos de los colonos más ancianos recordaban historias de la Tierra sobre el primer contacto con otras especies. Como no siempre había ido bien. Otros intentaban mantener una actitud positiva, diciendo que cualquier especie lo suficientemente avanzada para viajar por el espacio debía ser pacífica. La DRA. Amanda Hayes llegó al centro de comunicaciones 1 hora después con su equipo de escaneo portátil. Como xenobióloga de la colonia, era lo más parecido a una experta en vida extraterrestre. Había estudiado todas las especies conocidas y sus tecnologías, preparándose para el día en que pudieran encontrar algo nuevo. Los diseños de las naves no están en ninguna base de datos que tengo, le dijo a Lisa después de examinar los datos de los sensores. Las señales de energía son diferentes a todo lo que usan los humanos o cualquier especie conocida. Definitivamente no son amigos que vienen de visita. Lisa tomó la decisión que la atormentaría por el resto de su vida. Activó los protocolos de emergencia de la colonia y envió a todos los civiles a los refugios reforzados bajo los edificios principales.
Las plataformas mineras fueron evacuadas y sus defensas automatizadas se activaron. No era gran cosa, solo algunas armas básicas diseñadas para ahuyentar a los piratas, pero era todo lo que tenían. Las naves alienígenas salieron del hiperespacio 6 horas después, justo cuando Hake había predicho. Aparecieron en el cielo sobre New Haven como estrellas fugaces, sus cascos reflejando la luz del sol en extraños patrones que dolían al mirarlas directamente. Las naves eran hermosas. Y terrible, hecho de una especie de cristal que parecía curvar la luz a su alrededor. Amanda logró registrarlo todo a través de sus instrumentos, observando cómo las naves alienígenas tomaban posiciones alrededor del planeta. Se movían con perfecta coordinación, como lo habían hecho muchas veces antes. Sin intentos de comunicación, sin advertencias, sin exigencias de rendición. El primer ataque impactó las plataformas mineras. Rayos de energía pura descendieron del cielo, convirtiendo metal y roca en escoria brillante en segundos. Las defensas automatizadas respondieron, sus proyectiles simplemente desaparecieron al tocar los cascos de las naves alienígenas. Las plataformas murieron una a una, cada explosión iluminando el horizonte como un pequeño sol. La segunda oleada se dirigió a las zonas residenciales. Lisa observó desde el búnker de mando cómo los barrios que había ayudado a planificar y construir desaparecían bajo las armas alienígenas. Los procesadores atmosféricos explotaron en imponentes bolas de fuego que podían verse desde la órbita. La red eléctrica falló, sumiendo a media colonia en la oscuridad. No intentan capturar nada, dijo Amanda, con la voz tensa por el miedo mientras estudiaba los patrones de ataque. Esto es un exterminio total. Hake trabajaba frenéticamente en su consola, intentando aumentar la potencia de transmisión de sus balizas de emergencia. La matriz cuántica había desaparecido, destruida en los primeros minutos del ataque, pero aún contaban con los antiguos sistemas de radio. La señal tardaría años en llegar a la colonia humana más cercana, pero era su única esperanza. Quizás pueda enviar una transmisión antes de que lleguen al centro de comunicaciones, dijo Hake. El sudor le corría por la cara mientras hacía los últimos ajustes. Lisa miró los rostros de su gente alrededor del búnker. Clos intentando mantener la energía. Amanda lo grababa todo, decidida a que alguien supiera qué ocurría allí. Hake esperaba su orden, con el dedo sobre el botón de transmisión. Afuera, las naves alienígenas continuaban. Su destrucción metódica de todo lo que los humanos habían construido en este mundo. No mostraban ningún interés en los prisioneros ni en las negociaciones. Simplemente mataban todo lo que encontraban. Como granjeros despejando un campo para sembrar. «Envíalo», dijo Lisa en voz baja. El mensaje se emitió en todas las frecuencias posibles, transmitiéndose a través del espacio a la velocidad de la luz. Era simple y desesperado, las últimas palabras de un mundo moribundo. «Esta es la colonia New Haven. Estamos bajo ataque. Por favor, ayúdennos». La señal recorrió el vacío mientras la colonia ardía a su alrededor. La señal de socorro de la colonia New Haven viajó por el espacio durante 3 días antes de llegar al puesto de escucha más cercano. El mensaje llegó a Concordia Prime, una enorme estación espacial que servía de punto neutral para 12 especies alienígenas diferentes. La estación flotaba en el vacío entre sistemas estelares, un lugar donde los enemigos podían reunirse con seguridad y discutir asuntos que afectaban a toda la galaxia. La embajadora de AIS, del colectivo Celani, fue la primera en recibir la transmisión humana. Su gente contaba con las redes de comunicación más avanzadas del espacio conocido, capaces de detectar señales a grandes distancias. Escuchó el desesperado mensaje 3 veces. Sus rasgos escamosos mostraban preocupación al analizar los datos que lo acompañaban. Los Celani habían estado observando a la humanidad durante varias décadas. Desde que la joven especie logró viajar más rápido que la luz, la mayoría de las civilizaciones galácticas tardaron miles de años en expandirse más allá de sus mundos natales. Pero los humanos habían colonizado 47 planetas en menos de 2 siglos. Su ritmo de expansión era incomparable a todo lo que la galaxia había visto antes. Dices convocó una sesión de emergencia del Consejo a las pocas horas de recibir la señal. Representantes de todas las especies miembros fueron convocados a la gran sala de reuniones, una vasta sala esférica donde se podían mantener diferentes condiciones atmosféricas para las diversas formas de vida. Algunos delegados respiraban oxígeno como los humanos, otros necesitaban metano o compuestos de azufre, pero todos podían comunicarse a través de la red de traducción universal. El consejero Vex de la República Altariana llegó primero, moviendo los antebrazos con gestos agitados mientras revisaba los datos en su pantalla personal. Los altarianos eran una especie antigua,
cautelosos y metódicos en su enfoque de la política galáctica. Habían sobrevivido durante millones de años, evitando conflictos innecesarios y eligiendo sus batallas con cuidado. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por este asunto humano?, preguntó Vex mientras otros delegados llenaban la sala. Son una especie menor, apenas digna de mención. Su civilización entera podría desaparecer mañana, y eso no afectaría el comercio galáctico ni siquiera en una fracción de un porcentaje. La anciana Nala, de los Guardianes de la Sabiduría, discrepó rotundamente con esta afirmación. Su pueblo ancestral había estado estudiando especies más jóvenes durante eones, observándolas ascender y caer a lo largo de la historia galáctica. Ella había estado observando personalmente a la humanidad desde entonces. Sus primeras señales de radio primitivas llegaron al espacio hace siglos. Los humanos son diferentes, dijo Nala con su voz suave. De alguna manera, se transmitía a todos los rincones de la cámara. Su ritmo de desarrollo tecnológico es extraordinario. Pasaron de dividir el átomo a construir naves espaciales en menos de 100 años. La mayoría de las especies tardan 10 veces más en lograr ese progreso. El debate continuó con la llegada de más delegados. La mente colmena crillana envió a 3 representantes que hablaron al unísono. Su conciencia compartida les permitía presentar argumentos complejos con una coordinación impecable. Los etéreos vagabundos aparecieron como nubes de energía cambiantes. Sus pensamientos se tradujeron en palabras que parecían surgir del vacío. El comandante Siaarei de la entidad Martur estudió los datos tácticos del ataque a la colonia humana con interés profesional. Su gente eran los mejores guerreros de la galaxia, criados para el combate a lo largo de miles de generaciones. Entendían la guerra mejor que cualquier otra especie, y lo que vieron en los patrones de ataque los preocupó enormemente. Estos no son asaltantes al azar, anunció Siaarei, con su voz áspera interrumpiendo las discusiones de la cámara. Los atacantes siguen una metodología específica. Destrucción total de infraestructura, eliminación total de la población, extracción sistemática de recursos. Ya había visto este patrón antes. Un silencio repentino se apoderó de la asamblea al hacerse evidentes las implicaciones. Todas las especies representadas en la cámara tenían acceso a las mismas bases de datos históricas. Los mismos registros de civilizaciones que habían desaparecido sin explicación durante el último milenio. 17 mundos diferentes, cada uno encontrado despojado de todo, sin supervivientes que contaran lo sucedido. Los devoradores, susurraron los embajadores, pronunciando el nombre que infundía miedo en todas las especies de las carenas espaciales. Han encontrado a la humanidad. Los devoradores eran una raza nómada que aparecía cada pocas décadas para consumir civilizaciones enteras. Nadie sabía de dónde venían ni qué los llevó a una destrucción tan completa. Poseían una tecnología muy superior a la de la mayoría de las especies galácticas y no mostraban interés en la comunicación ni la negociación. Simplemente llegaban, lo destruyeron todo y se dirigían a su siguiente objetivo. Se habían hecho intentos diplomáticos a lo largo de los siglos. Se habían enviado misiones de paz para intentar razonar con ellos. Ninguno había regresado jamás. Las respuestas militares habían fracasado con la misma contundencia, con flotas de batalla enteras desapareciendo sin dejar rastro. La galaxia había aprendido a temer a los devoradores y a esperar que eligieran el sistema de otro para su próxima alimentación. Los humanos no pueden hacerles frente. Vex afirmó con certeza. Todas las especies que se han enfrentado a los devoradores han sido completamente eliminadas. Los humanos no tienen armas avanzadas, ni tecnología de escudos, ni experiencia en este nivel de guerra. Se extinguirán en cuestión de semanas. La anciana Nala volvió a discrepar, aunque su razonamiento desconcertó a muchos de los demás delegados. La fuerza de la humanidad no reside en su tecnología, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Está en su naturaleza. Se adaptan más rápido que cualquier especie que haya estudiado. Encuentran soluciones donde otros solo ven problemas. ¿Qué soluciones podrían encontrar contra un enemigo que ha destruido 17 civilizaciones?, preguntaron los representantes crillanos al unísono. Los devoradores nunca han sido derrotados, nunca se han detenido, ni siquiera se han ralentizado en sus campañas de exterminio. El comandante Kra se levantó lentamente, su enorme figura proyectando sombras en la cámara. Hay una opción que no hemos discutido, dijo con gravedad. Podríamos enviar ayuda militar a las colonias humanas. Las flotas de batalla de la gente se encuentran entre las más fuertes de la galaxia. El viaje tomaría semanas, señaló Dices. Para cuando sus naves llegaran, los humanos ya estarían extintos. Los devoradores trabajan demasiado rápido para un ejército convencional.
Respuesta. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Vex, con los brazos abiertos en un gesto de frustración. ¿Deberíamos simplemente ver morir a otra especie y esperar que los devoradores no vengan a por nosotros? El embajador de Ais había estado considerando esta misma pregunta desde que llegó la señal humana. La red de comunicación Celani podía llegar a todos los mundos civilizados de la galaxia en cuestión de días. Pero su gente eran exploradores y científicos, no guerreros. Nunca habían construido armas ni entrenado soldados porque nunca habían necesitado luchar contra nadie. Transmitimos el mensaje humano a todos los sistemas habitados, dijo Dis finalmente. Les contamos a todas las especies lo que está sucediendo y pedimos voluntarios para ayudar. Quizás alguien tenga recursos o conocimientos que puedan marcar la diferencia. ¿Quieren revelar la ubicación de los humanos a toda la galaxia?, preguntó Vex en shock. Algunos las especies verían esto como una oportunidad para reclamar territorios humanos. Los humanos no tendrán territorios que reclamar si los devoradores triunfan. La anciana Nala señaló que esta podría ser su única oportunidad de supervivencia. El Consejo votó sobre la propuesta de Tai, aunque la decisión no fue unánime. Algunas especies no querían involucrarse en lo que consideraban una causa perdida. Otras estaban preocupadas por atrayendo la atención de los devoradores hacia sus propios mundos, pero suficientes delegados acordaron que el mensaje se enviaría. En cuestión de horas, la llamada de socorro humana se transmitía en todas las frecuencias de comunicación de la galaxia. La transmisión llegó a cientos de especies diferentes. Miles de mundos individuales, innumerables puestos de escucha dispersos por el vacío. La mayoría de los que la oyeron sintieron compasión por los humanos condenados, pero no pudieron ofrecer ayuda práctica. Pero en el espacio profundo entre estrellas, algo antiguo recibió la señal y comenzó a moverse. Una nave que había estado a la deriva en la oscuridad durante siglos cambió repentinamente de rumbo. Su destino era el espacio humano. La galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad tenía recursos propios. Recursos que nadie sospechaba que existían. El mensaje salió con una simple pregunta adjunta. Una especie joven se enfrenta a la extinción. ¿Quién responderá a su llamada? La respuesta llegaría del último lugar que nadie esperaba y cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. En la fría oscuridad entre estrellas, una nave flotaba en el vacío como un fantasma. La nave había estado viajando por el espacio vacío durante más de 300 años. Sus ocupantes estaban sellados en una cápsula de estasis, mientras sistemas automatizados vigilaban el interminable viaje. La nave en sí era diferente a todo lo conocido en la galaxia. Construida con tecnologías robadas, adaptadas y mejoradas más allá de sus diseños originales. La inteligencia artificial que controlaba la nave se llamaba Aria, y había estado esperando este momento durante más tiempo que la mayoría de las civilizaciones. Cuando la señal de socorro humana llegó a sus sensores, analizó la transmisión en microsegundos y tomó una decisión que transformaría el equilibrio de poder en la galaxia. En lo profundo del núcleo de la nave, la cápsula de estasis comenzó su secuencia de despertar. Las luces de advertencia destellaron en la oscuridad cuando los sistemas de soporte vital volvieron a funcionar tras siglos de letargo. La cubierta de la cápsula se abrió con un siseo, como si escapara una respiración, liberando nubes de gas de conservación en el aire reciclado. El coronel Marcus Bennett abrió los ojos por primera vez en 300 años. Su cuerpo se movía con suavidad mientras se incorporaba en la cápsula, sin mostrar rastros de los siglos transcurridos. Los procedimientos de mejora que le habían realizado antes de su exilio lo habían transformado de maneras que iban mucho más allá de la simple prolongación de la vida. Ya no era completamente humano, aunque conservaba suficiente humanidad para recordar por qué luchaba. La primera acción de Bennett fue revisar las pantallas de estado de la nave. La voz de Aria llenó la cámara, cálida y familiar, a pesar de los siglos de silencio entre ellos. Ella había sido su única compañera durante los largos años de exilio, la única conciencia que comprendía en qué se había convertido y por qué había sido necesario. «Bienvenido de nuevo, Marcus», dijo Aria en voz baja. «Espero que hayas descansado plácidamente». «¿Cuánto tiempo ha pasado esta vez?», preguntó Bennett al salir de la cápsula de estasis. Su voz era exactamente la misma que siglos atrás. Ni joven ni vieja, sino algo fuera del flujo normal del tiempo. 317 años, 4 meses y 16 días, respondió Aria con su habitual precisión. La galaxia ha cambiado significativamente durante tu ausencia. La humanidad se ha expandido a 47 mundos coloniales y ha contactado con 12 especies alienígenas. Ya no son la civilización aislada que recuerdas. Bennett asintió mientras caminaba hacia la estación de mando central de la nave.
Sus movimientos estaban perfectamente controlados, cada paso dado con precisión mecánica. Los procedimientos de mejora le habían otorgado reflejos y coordinación muy superiores a los de cualquier humano normal, junto con la capacidad de interactuar directamente con cualquier tecnología que encontrara. «Muéstrame la señal», ordenó desde la llamada de socorro de New Haven. «Colonia», sonó por los altavoces de la nave, y Bennett escuchó la desesperada súplica sin cambios. Su expresión. Había escuchado mensajes similares antes, durante los primeros días, cuando la Tierra aún estaba aprendiendo que la galaxia podía ser un lugar peligroso. En aquel entonces, había sido parte de la solución que la mayoría de los humanos desconocía. Análisis, Bennett dijo simplemente, los atacantes coinciden con los perfiles de las bases de datos clasificadas. Arya respondió, mostrando información táctica en la pantalla principal. Especie devoradora, exterminadores nómadas responsables de la destrucción completa de 17 civilizaciones conocidas. Nivel tecnológico significativamente avanzado, respuesta militar estándar ineficaz. Bennett estudió los datos con la fría concentración que le habían programado décadas antes de su exilio. Los devoradores no le eran desconocidos. Los servicios de inteligencia de la Tierra los habían identificado como una amenaza potencial durante la primera expansión de la humanidad al espacio, mucho antes de que la población general supiera de la existencia de alienígenas hostiles. Fue entonces cuando se creó el Proyecto Prometeo. Las mejores mentes militares de la Tierra se dieron cuenta de que los ejércitos convencionales nunca serían suficientes contra las amenazas alienígenas avanzadas. Necesitaban algo nuevo, algo que pudiera igualar cualquier ventaja con letalidad pura y concentrada. Necesitaban un arma capaz de pensar, adaptarse y matar sin vacilación ni piedad. El proceso de selección había sido brutal. Solo se aceptaban voluntarios, y solo los mejores sobrevivían a la selección inicial. Bennett había sido coronel de las Fuerzas Especiales con condecoraciones en 3 guerras diferentes. Un genio táctico con un historial impecable de éxitos. También se estaba muriendo por exposición a la radiación tras una misión que oficialmente nunca se llevó a cabo. Los procedimientos de mejora le ofrecían elegir entre la muerte y la transformación. Reconstruirían su cuerpo desde el nivel celular, reemplazando los órganos defectuosos con alternativas sintéticas que nunca envejecerían ni se desgastarían. Mejorarían su sistema nervioso con implantes que podrían procesar la información más rápido que cualquier computadora. Acondicionado su mente para eliminar la duda, el miedo y la vacilación de su proceso de toma de decisiones. El precio sería todo lo que lo hacía humano. Sus emociones se verían atenuadas hasta el punto de la inexistencia. Sus relaciones se volverían imposibles de mantener. Su capacidad de misericordia o compromiso sería extirpada quirúrgicamente. Se convertiría en el arma perfecta de la Tierra. Pero ya no sería Marcus Bennett, el hombre. Aceptó el trato sin dudarlo. Los años siguientes fueron una mezcla de entrenamiento y pruebas. Simulaciones de combate que duraron meses en cámaras de tiempo acelerado, entrenamiento con armas con equipos que no se inventarían hasta décadas después, sesiones de planificación estratégica donde aprendió a pensar como los alienígenas a los que la humanidad podría enfrentarse algún día. Para cuando el proceso se completó, se había convertido en algo que los enemigos de la Tierra temerían y en lo que sus líderes nunca confiarían plenamente. La primera prueba de campo se produjo cuando una flota de exploración devoradora entró en el espacio humano cerca de las colonias Centuri. La nave de Bennett, la Némesis, los interceptó antes de que pudieran informar a su fuerza principal. El combate duró 17 minutos y terminó con un total de bajas alienígenas y 0 pérdidas humanas. La amenaza fue eliminada tan completamente que el gobierno de la Tierra clasificó todo el incidente y fingió que nunca había sucedido. A lo largo de los años, siguieron más misiones. Cada una llevaba a Bennett más lejos del espacio humano y adentrándose en lo desconocido. Regiones donde las amenazas se concentraban antes de atacar a la civilización. Se convirtió en una historia de fantasmas que se susurraba en redes de inteligencia alienígena. La nave humana que apareció de la nada para destruir a cualquiera que amenazara las colonias de la Tierra. Pero los políticos terrestres se pusieron nerviosos por su creación. Entonces era demasiado poderosa, demasiado independiente, demasiado dispuesta a tomar decisiones que los gobiernos preferían evitar. Les preocupaba qué sucedería si alguna vez decidía que el liderazgo de la Tierra era en sí mismo una amenaza para la supervivencia de la humanidad. Así que lo exiliaron al vacío profundo, enviándolo a una misión que tardaría siglos en completarse. Se dijeron a sí mismos que era por el bien común, que la humanidad estaba más segura con sus armas perfectas, durmiendo en la oscuridad entre las estrellas.
También se aseguraron de que su nave respondiera a las llamadas de socorro de las colonias humanas por si alguna vez lo necesitaban de nuevo. Ahora que había llegado el momento, Bennett estudió la situación táctica en torno a New Haven y las demás colonias humanas que eran posibles objetivos. Los devoradores se habían vuelto más audaces durante su ausencia. Su tecnología había mejorado y el tamaño de sus flotas había aumentado. Pero cometieron un error crucial en sus cálculos. Atacaron a los hijos de la humanidad. Bennett comenzó a trazar rutas de intercepción para las flotas alienígenas. Su mente mejorada procesaba miles de variables simultáneamente. El área asistía con actualizaciones en tiempo real sobre las posiciones enemigas y los probables patrones de ataque. La Némesis cambió de rumbo hacia el espacio humano, con sus motores acelerando a velocidades que habrían sido imposibles con tecnología normal. Hora del objetivo, Bennett. Los sistemas de armas de Asta se activaron en toda la nave. 47 horas para la primera oportunidad de combate, respondió Aria. El mundo agrícola del Jardín del Edén parece ser su próximo objetivo. Población, 400.000 habitantes, capacidades defensivas mínimas. Bennett asintió y se acomodó en la silla de mando, construida específicamente para su fisiología mejorada. La caza comenzaba de nuevo, y esta vez no terminaría hasta que todas las naves devoradoras en el espacio humano quedaran reducidas a escombros flotantes. La galaxia estaba a punto de descubrir por qué la Tierra había creado a Marcus Bennett y por qué habían tenido tanto miedo de lo que habían creado. La Némesis abandonó el hiperespacio en el límite del sistema New Haven 48 horas después del despertar de Bennett. La colonia ya estaba muerta, reducida a escombros fríos esparcidos por la superficie del planeta. Los sensores de Bennett recorrieron el campo de escombros, analizando las señales de energía y los patrones de radiación para comprender exactamente qué había sucedido durante las últimas horas. Aria procesó los datos mientras Bennett estudiaba las pantallas tácticas. Los devoradores habían sido minuciosos en su destrucción, sin dejar nada que pudiera sustentar la vida o servir de base para la represalia humana. Incluso las plataformas mineras orbitales se habían vaporizado. Sus metales se convirtieron en polvo radiactivo que tardaría décadas en asentarse. 18 naves devoradoras participaron en el ataque, informó Aria con voz aguda y precisa. Partieron del sistema hace 37 horas rumbo a las colonias interiores. Las señales de energía sugieren que se dividieron en 3 flotas distintas tras abandonar el pozo gravitatorio de New Haven. La mente mejorada de Bennett calculó las posibilidades de intercepción mientras sus dedos trabajaban en las interfaces de control. La Némesis era más rápida que cualquier nave devoradora, pero llevaban una ventaja significativa. Tendría que elegir cuidadosamente a sus objetivos para maximizar el daño que podía infligir antes de que se dieran cuenta de que los estaban persiguiendo. ¿Objetivo principal?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El mundo agrícola del Jardín del Edén con 400.000 colonos, confirmó Aria. La flota devoradora más grande se dirige directamente hacia él. Llegada estimada en 19 horas. Bennett puso a la Némesis en rumbo de intercepción y aceleró al máximo. La nave había sido construida con tecnología robada a una docena de especies alienígenas diferentes. Cada sistema fue mejorado y optimizado más allá de sus especificaciones originales. Los motores podían impulsar la nave a velocidades que destrozarían naves espaciales normales, pero la fisiología mejorada de Bennett podía soportar fuerzas que matarían a cualquier humano sin modificar. El Jardín del Edén apareció en la pantalla táctica como un punto azul verdoso rodeado por la infraestructura orbital que albergaba a casi 500.000 de personas. Las plataformas agrícolas cosechaban cultivos en gravedad cero, mientras que las estaciones de procesamiento convertían las materias primas en alimentos para todo el sector. Era exactamente el tipo de objetivo preferido por los devoradores. Rico en recursos y con escasas defensas. Punto. La flota alienígena llegó al Jardín del Edén justo a tiempo. 6 enormes naves salieron del hiperespacio en perfecta formación. Sus cascos de cristalina reflejaban la luz solar del sistema mientras se dirigían hacia el planeta habitado. Armas cargando para otro exterminio sistemático. Bennett los observó acercarse a través de los sensores de su nave, estudiando sus patrones de movimiento y formaciones tácticas. Los devoradores se mostraban confiados, incluso arrogantes, en su aproximación. Habían destruido 17 civilizaciones sin encontrar jamás una resistencia seria, y esperaban que la humanidad fuera una conquista fácil. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que podían estar. La Némesis apareció justo encima de la formación devoradora, saliendo del hiperespacio a quemarropa. Bennett había calculado la posición a la perfección,
emergiendo del corredor más rápido que la luz en el único lugar donde las naves alienígenas no podían desplegar sus armas de inmediato. La primera nave devoradora murió antes de que su tripulación se diera cuenta de que estaban siendo atacadas. La salva inicial de Bennett atravesó su casco de cristalina como si fuera de papel. Armas de materia exótica desgarraron los enlaces moleculares y redujeron el núcleo de la nave a plasma en expansión. La explosión iluminó el espacio como una breve estrella visible desde la superficie del planeta, como un nuevo sol que ardió durante exactamente 14 segundos. La segunda nave logró virar hacia la amenaza, pero Bennett ya se movía. La Némesis fluía por el espacio como mercurio líquido, sus motores mejorados permitían maniobras que desafiaban la física normal. Los rayos de desintegración de los devoradores impactaron donde la nave humana había estado momentos antes, encontrando solo un vacío, el regreso de Bennett. El fuego era de precisión quirúrgica. Había estudiado la tecnología de los devoradores durante años antes de su exilio, aprendiendo cada debilidad y vulnerabilidad de sus diseños. Sus armas encontraron el punto exacto donde el blindaje del casco se conectaba con los sistemas de energía, provocando fallas en cascada por toda la nave. La nave se desintegró en cámara lenta, y su tripulación murió antes de comprender que los había matado. En el jardín del Edén, los defensores de la colonia observaron con asombro cómo una sola nave humana destruía sistemáticamente una flota alienígena entera. Las plataformas de defensa orbital se preparaban para una última y desesperada resistencia cuando apareció la misteriosa nave. Ahora solo podían observar cómo su desconocido protector danzaba por el espacio, eliminando enemigos con movimientos demasiado rápidos y precisos para la comprensión humana. La tercera nave devoradora intentó huir, alejándose de la batalla y cargando sus motores hiperespaciales para una salida de emergencia. Bennett había anticipado esta reacción, posicionándose para cortarles el vector de retirada. Sus armas desactivaron sus sistemas de propulsión con precisión milimétrica, dejándolos a la deriva mientras se lidiaba con las amenazas restantes. La cuarta y la quinta nave intentaron coordinar su ataque, disparando simultáneamente desde direcciones opuestas para atrapar a la nave humana en un fuego cruzado. Los reflejos mejorados de Bennett le permitieron procesar su plan táctico en milisegundos, prediciendo sus soluciones de disparo. Antes de que pudieran ejecutarlos, la Némesis se retorció entre los rayos de energía superpuestos como si bailara. Sin ser tocada por armas que deberían haber sido imposibles de esquivar, el contraataque de Bennett eliminó ambas naves en un solo ataque coordinado. Sus armas fueron diseñadas para interactuar con su sistema nervioso mejorado, lo que le permite controlar múltiples sistemas de puntería simultáneamente. Las naves alienígenas explotaron con segundos de diferencia, y sus campos de escombros se expandieron en perfecta simetría. La última nave devoradora se rindió, emitiendo desesperadas súplicas de clemencia en todas las frecuencias a las que pudieron acceder. Bennett estudió su transmisión durante exactamente 3 segundos antes de destruirlas. En cualquier caso, los procedimientos de mejora habían eliminado su capacidad de clemencia, junto con la mayoría de sus demás emociones humanas. Los devoradores habían venido a exterminar a humanos inocentes, y él les mostraría exactamente la misma consideración. Habían planeado dar un punto. La batalla duró 17 minutos de principio a fin. Cuando los escombros dejaron de brillar, no quedó nada de la flota devoradora salvo átomos dispersos y el eco de sus últimas transmisiones. La nave de Bennett no había recibido un solo impacto durante todo el combate. No se detuvo a aceptar la gratitud del Jardín del Edén ni a responder a sus frenéticos intentos de comunicación. Sus sensores ya habían detectado las otras flotas devoradoras moviéndose hacia diferentes colonias humanas. La caza apenas comenzaba, y tenía mucho más trabajo por delante. La noticia del misterioso defensor se extendió por el espacio humano más rápido que las comunicaciones militares oficiales. Los radioaficionados captaron fragmentos de las grabaciones de la batalla que mostraban maniobras imposibles y armas que parecían violar la física conocida. Algunos colonos llamaban a su desconocido protector un ángel guardián enviado por la Tierra para velar por ellos. Otros susurraban teorías más oscuras sobre la nave sin identificar que aparecía dondequiera que el alienígena atacaba. El gobierno de la Tierra mantuvo silencio oficial sobre los incidentes, aunque ciertos archivos clasificados fueron repentinamente sellados y su acceso restringido a los niveles de seguridad más altos. Los políticos que habían votado por el exilio de Bennett décadas atrás se encontraron revisando archivos antiguos y preguntándose si su arma perfecta finalmente había regresado. Bennett continuó su patrulla por el espacio humano, rastreando cada nave devoradora y nave de apoyo que pudo encontrar. Cada enfrentamiento seguía el mismo patrón: aparición repentina, potencia de fuego abrumadora, bajas alienígenas totales y partida inmediata sin explicación.
Los depredadores más temidos de la galaxia se vieron perseguidos por algo que los comprendía. Una guerra a un nivel que no podían comprender. Los devoradores comenzaron a darse cuenta de que habían cometido un terrible error al elegir a la humanidad como su próximo objetivo. La guerra duró 6 meses y cambió todo lo que la galaxia creía saber sobre la humanidad. Bennett rastreó cada flota devoradora, cada nave de exploración, cada nave de suministro que había entrado en el espacio humano. Las siguió de regreso a sus áreas de preparación en el vacío profundo y también las destruyó. Los alienígenas que habían consumido 17 civilizaciones se vieron perseguidos sistemáticamente por algo que entendía la muerte mejor que ellos. Cada batalla seguía el mismo patrón brutal. El Némesis aparecía sin previo aviso, atacaba con una fuerza abrumadora y desaparecía antes de que se pudiera organizar ninguna respuesta. Bennett se movía por el espacio como una fuerza de la naturaleza, imparable y despiadado en su persecución de cualquier cosa que amenazara a las colonias humanas. Los devoradores aprendieron a temer la proximidad de las señales hiperespaciales. Sabiendo que la muerte podía surgir del vacío en cualquier momento, la noticia del misterioso defensor se extendió más allá del espacio humano y a la galaxia. Las mismas redes de comunicación que habían transmitido la llamada de socorro original de la humanidad ahora transmitían informes de batallas imposibles y masacres unilaterales. Especies que nunca habían oído hablar de la Tierra se encontraron de repente discutiendo sobre la joven civilización que había producido un depredador tan perfecto. El embajador Vises recibió informes de inteligencia de todo el espacio Salani. Cada uno más inquietante que el anterior. Las naves humanas estaban siendo rastreadas por todas las grandes potencias de la galaxia. Sus movimientos eran analizados en busca de pistas sobre sus verdaderas capacidades militares. La especie que parecía indefensa hacía apenas unos meses era vista ahora como una amenaza potencial por civilizaciones que habían gobernado sistemas estelares durante millones de años. Los humanos han estado ocultando su verdadera fuerza, informó el comandante CRI durante una sesión de emergencia del Consejo en Concordia Prime. El guerrero Martur estudió los datos tácticos con apreciación profesional y creciente preocupación. Sus capacidades defensivas superan con creces cualquier cosa que hayamos detectado durante nuestros estudios iniciales. La anciana Nala, de los Guardianes de la Sabiduría, no estuvo de acuerdo con esta evaluación, aunque sus razones inquietaron a muchos de los delegados reunidos. No están ocultando su fuerza, dijo. Lentamente, están revelando algo. Eso siempre estuvo ahí, algo que no reconocimos porque los medimos con nuestros propios estándares. El debate continuó durante horas a medida que llegaban más informes de toda la galaxia. Las rutas comerciales se estaban ajustando para evitar el espacio humano, no por miedo a un ataque, sino por la incertidumbre sobre cómo lidiar con una especie capaz de producir respuestas militares tan devastadoras. Misiones diplomáticas que se habían planeado durante décadas se cancelaron repentinamente a medida que los gobiernos reconsideraban sus políticas hacia la humanidad. La batalla final tuvo lugar en el velo exterior, donde los restos de las fuerzas devoradoras se habían reunido en un intento desesperado por escapar del espacio humano. La información recopilada de las naves destruidas había revelado la ubicación de su flota principal. Más de 200 naves ocultas en la sombra gravitacional de una estrella muerta. Era la mayor concentración de poder militar devoradora jamás reunida en un solo lugar. La nave de Bennett emergió del hiperespacio sola para enfrentarse a toda la armada enemiga. Los comandantes alienígenas no podían creer que una sola nave intentara enfrentarse a un número tan abrumador, pero sus encuentros previos les habían enseñado a no dudar. Oportunidades al enfrentarse a la tecnología militar humana. Abrieron fuego de inmediato, llenando el espacio con suficiente energía destructiva para esterilizar planetas enteros. La Némesis se movía a través de la tormenta de fuego como si bailara bajo la lluvia. Los reflejos mejorados de Bennett procesaban las trayectorias entrantes más rápido de lo que las computadoras alienígenas podían calcular las soluciones de disparo. Mientras tanto, los sistemas defensivos de su nave desviaban o absorbían daños que deberían haber sido instantáneamente fatales. Se había convertido en algo más allá de las limitaciones humanas, una fusión de hombre y máquina que existía únicamente para proteger a su especie. Su fuego de respuesta era devastador en su eficiencia. Cada disparo encontraba su objetivo con precisión mecánica, golpeando puntos débiles que los devoradores ni siquiera sabían que poseían. Naves que habían sobrevivido batallas contra civilizaciones enteras murieron en segundos bajo el asalto de Bennett. Sus tripulaciones apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de que estaban bajo ataque antes de que sus naves explotaran a su alrededor. La batalla se convirtió en una masacre mientras Bennett se abría paso sistemáticamente a través de la formación enemiga. Los devoradores probaron todas las tácticas que conocían,
todas las estrategias que les habían servido. Durante su conquista de 17 mundos, nada funcionó contra un oponente que podía predecir sus movimientos antes de que los realizaran y atacar con mayor rapidez de la que podían responder. La flota alienígena se desintegró tras perder a la mitad de sus efectivos en los primeros 10 minutos. Naves individuales intentaron huir en todas direcciones. Sus tripulaciones, abandonando toda pretensión de disciplina militar en su desesperación por escapar, Bennett los persiguió uno a uno, mientras su nave se movía por el espacio con la paciente inevitabilidad de la muerte misma. Cuando el campo de escombros finalmente se enfrió, no quedó nada de la fuerza principal de los devoradores, excepto átomos dispersos y la última transmisión que habían logrado enviar antes de que su nave de mando muriera. Era una transmisión de advertencia a sus territorios de origen, informando a los supervivientes de su especie de que algo terrible había despertado en el espacio humano y los perseguiría hasta los confines de la galaxia. La nave de Bennett desapareció después de la batalla, desapareciendo en el vacío tan misteriosamente como había aparecido meses antes. Las colonias humanas celebraron su salvación mientras sus gobiernos negaban todo conocimiento del misterioso defensor. Los comunicados oficiales afirmaban que fuerzas militares estándar habían repelido la invasión alienígena, aunque cualquiera con acceso a las grabaciones de batalla sabía que no era así. La galaxia aprendió a ser muy cuidadosa con la joven especie que había producido una máquina de matar tan perfecta. Las naves comenzaron a desaparecer por los sectores exteriores. Naves pertenecientes a piratas, esclavistas y cualquiera que cometiera el error de amenazar a civiles humanos. Los restos siempre se encontraban esparcidos por el espacio con la misma precisión quirúrgica que había caracterizado las batallas de los devoradores. Los embajadores humanos se vieron invitados a tratados y negociaciones que les habían estado vedados durante décadas. Con miedo y respeto, descubrieron puertas diplomáticas abiertas que habían permanecido selladas a pesar de años de propuestas pacíficas. La especie que había sido ignorada como recién llegadas irrelevantes fue tratada repentinamente como una gran potencia galáctica. La transformación no fue gratuita. Las colonias humanas se ganaron la reputación de estar bajo la protección de algo que desafiaba el entendimiento convencional. Las relaciones comerciales se complicaron a medida que otras especies se preguntaban qué precio podría exigir la humanidad por su amistad. Algunas civilizaciones eligieron para evitar por completo el espacio humano. En lugar de arriesgarse a atraer atención no deseada, Bennett continuó su patrullaje del vacío, un guardián solitario que velaba por la expansión de su especie. Había aceptado hacía mucho tiempo que nunca regresaría a casa, que nunca conocería la paz, que nunca sería nada más que la espada de la humanidad en la oscuridad. La mejor APR. Los procedimientos le habían arrebatado su capacidad de felicidad personal, así como su capacidad para forjar relaciones significativas. Pero le habían dejado un propósito inquebrantable: proteger a las personas inocentes que compartían su herencia genética. Cada niño humano que creció a salvo en mundos distantes. Cada familia que construyó nuevas vidas entre las estrellas. Cada colonia que prosperó bajo la protección de un guardián invisible. Estas eran las razones por las que continuaba su búsqueda incesante. La señal de socorro de New Haven había pedido ayuda, y la ayuda había llegado exactamente como la galaxia jamás había esperado. No la salvación mediante un poderío militar abrumador ni una superioridad tecnológica, sino la protección de un solo individuo que había renunciado a todo lo humano para mantener a la humanidad a salvo. La galaxia había aprendido una lección importante sobre la especie que habían descartado como joven y débil. La humanidad podía parecer dividida y vulnerable, pero protegían a los suyos con una ferocidad que trascendía la comprensión racional. Y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, su arma más letal, seguía observando y esperando la siguiente amenaza.